Y infecciones fúngicas es un tema que ha tomado importancia no solamente para efectos del examen, ¿no? Sino es una constante en lo que se refiere a infecciones principalmente en pacientes hospitalizados. Debido a condiciones de riesgo, de comorbilidad, estancia prolongada hospitalaria, uso de antibióticos previos, y lo que ustedes van a enfrentarse, por ejemplo, no solamente a pacientes con inmunosupresión por VIH, sino también pacientes trasplantados, hematológicos, en quimioterapia, en radioterapia. Entonces, cuando hablemos de infecciones fúngicas, una forma sencilla de clasificarlas es en relación a si son superficiales, a si son subcutáneas, o si son aquellas que desarrollan infecciones en tejidos profundos, considerando las sistémicas, endémicas y oportunistas. Algo que hemos visto en el transcurso de las ponencias es que se centran básicamente para efectos del examen en estudiar, por ejemplo, los fármacos antibacterianos, ¿no? Y es importante que también se conozca de repente de una forma no tan precisa como los antibacterianos, pero sí al menos el arsenal terapéutico antifúngico, así también como vamos a hacer hincapié cuando desarrollemos antivirales, antiparasitarios, porque quizás nosotros conocemos algunos de ellos, nada más como el fluconazol, la anfotericina, pero no son los únicos. Entonces, antes de ir de lleno al desarrollo de cada uno de los conceptos de las micosis, vamos a desarrollar conceptos principales sobre los fármacos antifúngicos, en relación básicamente al uso sistémico, ¿ya? Cuando veamos las micosis superficiales vamos a desarrollar los aspectos principales en tratamiento, pero el objetivo principal al inicio es que ustedes conozcan mecanismos de acción y el arsenal terapéutico de antifúngicos de uso sistémico. Miren esto, ¿no? El número de antifúngicos disponibles para el tratamiento de infecciones fúngicas invasoras se ha incrementado notablemente desde el año 2000. Y lo podemos dividir en familias, básicamente en relación a mecanismos de acción. Ustedes tienen que recordar de su estudio de ciencias básicas, cuando hablamos de hongos, vamos a establecer dos conceptos, la pared celular y la membrana celular. Es mucho más simple que cuando hablamos de bacterias. Lo que quiero que recuerden es que en membrana celular el componente principal es el ergosterol. ¿Ya? Eso va a ser el blanco de una serie de procesos enzimáticos. Al final, en membrana celular de los hongos, el componente principal va a ser ergosterol. ¿Ya? Ergosterol. Para que se forme ergosterol van a suscitarse una serie de procesos enzimáticos que tienen relación al desarrollo de varias enzimas. El bloqueo de algunas de estas enzimas va a estar en relación al mecanismo de acción de los fármacos que vamos a ver. Entonces, veamos. Políenos. En los políenos, cuyo representante más importante sigue siendo la anfotericina, la que tenemos en nuestro medio y la que suelen preguntar, ustedes saben, es la anfotericina B convencional o la llamada deoxicolato o desoxicolato, que es un fármaco eficaz, no cabe duda. El tema es, siempre cuando hacemos estos conceptos, cuando hablamos de fármacos, y se lo vuelvo a repetir, hablamos de dos conceptos, la eficacia, que es lo que yo quiero obtener como objetivo terapéutico, y la seguridad, ¿no? Eso ya ustedes lo conocen. Seguridad es en relación a efectos secundarios o reacciones adversas medicamentosas. Con anfotericina B, la eficacia es de amplio espectro, no solamente incluso para lo que vamos a ver antifúngicos, sino también ustedes recuerdan que lo podemos utilizar inclusive en leishmania, ¿no? En leishmanias consideradas con criterios de gravedad. El tema con anfotericina B, doctores, es la seguridad. Y los efectos secundarios sí son serios. Vamos a verlos en detalles, pero adelantándonos podemos saber que el principal efecto secundario sigue siendo a nivel renal, es nefrotóxico, ¿no? Y la pregunta que siempre suelen repetir es cuál es la alteración hidroelectrolítica más importante en relación a anfotericina B, es hipocalemia, ¿no? En ese sentido surgen en los últimos años nuevas anfotericinas con la misma eficacia,
pero en el concepto de reducir estos efectos secundarios, y son las llamadas anfotericinas con preparaciones lipídicas, que han disminuido los efectos secundarios, sí, pero obviamente no lo han eliminado. El concepto también es el costo, ¿no? El costo en relación a anfotericina B-deoxicolato es mucho más elevado. Y nystatina, que cada vez menos usamos, una de las indicaciones es para el manejo inicial de las candidiasis a nivel de la vía oral. Políenos, triazoles, que son ampliamente conocidos por ustedes, cuyo representante más importante es fluconazol. Los triazoles los podemos dividir en generaciones: primera generación y segunda generación. Primera generación, fluconazol e itraconazol. Y segunda generación, voriconazol y posaconazol. Estos fármacos actualmente están dentro del petitorio nacional, o sea, ustedes los van a manejar, si es que no lo están manejando ya, en sus centros de salud, en sus ambientes hospitalarios. Equinocandinas. Equinocandinas son fármacos que tienen un mayor espectro en relación a lo anterior y con menos efectos secundarios. La que tenemos en nuestro medio es la caspofungina. Y por último, un fármaco que ha tomado solo importancia porque quizás tiene solo una indicación actual, que son las pirimidinas, cuyos representantes la fluorocitosina. Este antifúngico, a diferencia de lo que vamos a ver, tiene un mecanismo de acción diferente. No actúa a nivel ni de membrana ni de pared celular, sino bloquea la formación del ADN a nivel de los hongos. Entonces, por tener un mecanismo de acción diferente a lo que vamos a ver, se le emplea en asociación, y eso sí es importante que se lo pueden anotar. La fluorocitosina se emplea en asociación a la anfotericina B. ¿Para qué? Para el tratamiento de la meningitis por criptococo, especialmente en los pacientes que manejamos que son en el contexto de infección por VIH estadio SIDA. Quizás sea una de las únicas indicaciones actuales válidas. ¿Por qué se ha dejado de usar? Porque está asociado a efectos secundarios que vamos a ver. Entonces, desarrollemos el concepto que viene dado por políenos. Los políenos, como habíamos mencionado, cuyo representante más importante es anfotericina B, escasa biodisponibilidad a nivel oral. Por eso que las presentaciones son básicamente parenterales, baja solubilidad en agua, tóxicos, representantes anfotericina B y nystatina. El concepto de donde se derivan, producidos por el actonomiceto, Streptomyces nodosus, ¿no? Es un macrólido hectaeno. Las formas de presentación, la convencional, la B-deoxicolato y las formas lipídicas mencionadas, que disminuimos los efectos secundarios, pero en eficacia sigue siendo lo mismo. ¿Cómo actúa? Mecanismo de acción. Se fija ávidamente a los esteroles de la membrana de células eucariotas, pero no de las procariotas. Es mayor su afinidad por el ergosterol de los hongos. Veamos el concepto en un gráfico. La membrana celular que habíamos comentado, cuyo componente principal viene a ser el ergosterol, ¿no? Que se ha venido a formar luego de una serie de acciones enzimáticas desde el escualeno hasta finalmente formar ergosterol. ¿Qué es lo que hace anfotericina B? Desplaza la unión al ergosterol de la membrana y con ello conlleva a crear un desbalance osmótico, ¿ya? Salida de cationes intracelulares y proteínas, muerte celular. Entonces, del concepto, ¿cómo actúa la anfotericina B? Se fija al ergosterol. Ese es lo fundamental, ¿ya? Miren el espectro. Habíamos mencionado no solamente acción contra levaduras, filamentos, también tiene acción contra los llamados hongos endémicos. Recuerden también acción contra la leishmania. Resistencia es rara, pero para algunas especies, básicamente de cándidas a nivel intrahospitalario, que vamos a ver en el transcurso de la ponencia. El concepto que ustedes cuando hablan de cándidas, de lejos, la principal especie sigue siendo Candida albicans, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Es más, ¿no? Una de las preguntas que se suele repetir es ¿cuál es el agente principal involucrado en infecciones fúngicas invasoras o intrahospitalarias? Sigue siendo Cándida, ¿ya? Sigue siendo Cándida, de lejos, la principal especie Candida albicans. En los últimos 10 años, en promedio,
Ya existen reportes en nuestro país de resistencia a fluconazol, que vamos a ver por la existencia de otros tipos o especies de cándidas. Entonces, vamos a mencionar alguna de ellas, por ejemplo, adelantándonos al concepto cándida resistente a fluconazol, por ejemplo, una llamada cándida krusei. Ya vamos a verlo. Entonces, pero en general el espectro es de amplio espectro. El tema que tenemos con anfotericina es los efectos secundarios. Nuevamente, absorción oral mínima al 5%, administración intravenosa, donde alcanza altas concentraciones, en hígado, en vaso, en pulmones y a nivel renal. En relación a fluidos, 50-60% de concentración plasmática, líquido pleural, peritoneal, sinovial y humor acuoso. Baja disponibilidad en LCR, miren, 2 a 4%. ¿Y por qué lo utilizan entonces en meningitis que hemos mencionado por criptococo? Lo empleamos asociado, hemos comentado, a fluorocitocina. Entonces es de entender que la anfotericina tiene baja disponibilidad en LCR. El concepto es, se aumenta esta biodisponibilidad con meninges inflamadas, eso es cierto, ¿no? Como en toda meningitis, pero aún así sigue siendo bajo. Pero es la opción terapéutica que tenemos, es por eso que tenemos que agregar otro fármaco para hacer un sinergismo con otro mecanismo de acción, que en este caso es la fluorocitocina, ¿ya? Atraviesa bien la placenta, ¿no? Y esto es un gráfico que menciona las reacciones adversas principales, de menos a más frecuentes. Y no solamente es en relación a que es nefrotóxico. Por ejemplo, si ustedes han tenido pacientes en los cuales han administrado anfotericina, de externos, de internos o de médicos asistentes, han visto que está asociada a efectos que van desde el momento en el que administramos, que es fiebre, dolor, hipotensión, hasta los clásicos descritos como náuseas, erupciones cutáneas. Entonces veamos, ¿no? Miren, muy común es fiebre. En relación a la administración, es por eso de que incluso a la hora de la administración, algunos administran también concomitantemente antipiréticos, antihistamínicos y una hidratación previa y post administración de la anfotericina. Componente digestivo, anorexia, náuseas, vómitos, diarrea, ¿no? Lo más común es a nivel nervioso, cefalea. Y eso es también importante porque el paciente que vas a manejar ya tiene por el cuadro de fondo cefalea. Recuerden que cuál es el signo o el síntoma más importante en una meningitis por criptococo es cefalea. Entonces, aumentas la cefalea probablemente. A nivel sitio de la aplicación va a haber erupciones cutáneas, con osiflebitis, artralgias, mialgias, y nos vamos al componente hematológico. Anemia normocítica, normocrómica, y a nivel renal muy común el tema relacionado a nefrotoxicidad. Es cierto que esto está en relación a la cantidad, al aumento de la dosis, sí, pero es un concepto que hay que tomar en consideración, y acá es donde nuevamente volvemos a mencionar los trastornos en relación más importante a nivel de sistema renal, alteración hidroelectrolítica, hipocalemia, ya nuevamente hipocalemia. Es por eso que es importante la administración de suplementos de potasio y el tema del reto de potasio. Lo otro es relacionado cuando tienes un paciente que esté recibiendo anfotericina y en el contexto de desarrollo de hipocalemia y sea refractaria a los suplementos o a los retos de potasio, tienes que pensar que es hipomagnesemia, ¿no? Esos son conceptos que han sido repetidos, ustedes ya lo deben conocer, pero suelen preguntar o van a tener ustedes en su manejo cuando estén a cargo de pacientes con administración de anfotericina, ¿ya? Entonces, recapitulando, anfotericina B actúa a nivel de ergosterol, en membrana celular, espectro amplio, efectos secundarios principalmente a nivel renal, es nefrotóxico, alteración hidroelectrolítica más importante, hipocalemia. Triazoles, los triazoles, los que ustedes conocen principalmente fluconazol, el fluconazol, pero veamos, habíamos comentado que los podemos dividir en generaciones, primera generación y segunda generación. Los azoles en general en relación a la concentración pueden actuar como fungistáticos o fungicidas.
Primera generación, fluconazol y itraconazol. Segunda generación, voriconazol y posaconazol. ¿Cómo actúan? El mecanismo de acción también va a ser a nivel de la membrana celular. En la membrana celular hemos comentado que el elemento más importante es el ergosterol. Pero para que se forme el ergosterol existen previos pasos mediados por enzimas. Entonces, en uno de ellos actúan los azoles. Inhiben las enzimas oxidativas asociadas al citocromo P450, que bloquean la conversión del anosterol en ergosterol. O sea, un paso previo para la formación del ergosterol es la existencia del anosterol. A este nivel, bloqueando esta enzima, la anosterol 14-alfa desmetilasa, actúan los azoles, produciendo una alteración en la permeabilidad de la membrana de las células fúngicas y muerte celular. Veámoslos en ejemplo nuevamente. Habíamos comentado que la membrana celular, el componente principal, ergosterol. Para que se forme ergosterol, se parte de la formación de escualeno. En uno de estos pasos, a este nivel, actúa evitando la formación de la anosterol a ergosterol por bloqueo de la enzima mencionada, los azoles. Entonces, lo que le van a preguntar a ustedes nuevamente es a qué nivel es el mecanismo de acción de los azoles. Es a nivel de membrana celular. ¿Qué realizan los azoles? Inhiben la 14-alfa desmetilasa o demetilasa, como dice el gráfico 14, inhibición. Entonces, el espectro antifúngico. Fluconazol principalmente lo utilizamos para levaduras. Todas las especies de cándida, salvo lo que habíamos comentado, la existencia ya de reportes de resistencia por estas dos especies, glabrata, cándida glabrata y cándida krusei. En nuestro país o en la serie del INEN, principalmente cándida krusei. Eso sí puede ser motivo de pregunta, ¿no? En el Perú, en la actualidad, ¿cuál es la especie de cándida asociada a resistencia a fluconazol? Cándida krusei. Entonces, no solamente vas a pensar que existe cándida albicans, sigue siendo la principal, pero ya hay otro tipo de cándidas. Y eso pasa también en los ambientes de consulta externa. Tú vas a tener pacientes que los vas a ver por candidiasis pulovaginales, por balanitis, y obviamente si tú tratas la condición de fondo, que hemos dicho que es importante, estos pacientes van a tener una comorbilidad por lo general. Y aún así, el cuadro sigue siendo repetitivo. Una de las posibilidades es que estés ante una presencia de una cándida diferente a la cándida albicans, que podría ser cándida krusei. Entonces, fluconazol tiene básicamente acción contra levaduras y se ha establecido ya resistencia o un perfil de resistencia dado por especies como cándida krusei o cándida glabrata. También lo utilizamos, por ejemplo, mencionamos para criptococcus neoformas, eso vamos a verlos, y para los llamados hongos endémicos, el ejemplo de Paracoccidosis brasilensis, ¿no? Itraconazol, en relación a fluconazol, ¿aumentas la eficacia? Sí, porque también cubres las cándidas resistentes a fluconazol. Entonces, una opción terapéutica ante posibilidad de cándidas resistentes a fluconazol es el uso de itraconazol. Y voriconazol y posaconazol, que viene a ser las llamadas de segunda generación, tienen en relación a lo anterior, se ven favorecidas por su mayor espectro. Voriconazol, todas las cándidas, incluyendo también hongos endémicos, Aspergillus, los hongos filamentosos, y posaconazol, levaduras y filamentos y mucorales. Cuando hablamos de mucorales, ustedes van a solamente recordar un cuadro importante que es mucormicosis, ¿no? Que lo vamos a ver en pacientes principalmente con diabetes no controlada o descompensada. Entonces, nuevamente de este gráfico, lo importante es que tú ya conozcas que existen cándidas resistentes a fluconazol. La opción terapéutica ante esa posibilidad es la administración de itraconazol o voriconazol, ¿no? En gráfico, ver la biodisponibilidad. Mira, la biodisponibilidad de voriconazol es la de cercana al 100%.
equinocandinas. Entonces hemos visto la primera familia, los polienos, hay pistas en anfotericina, hemos visto los azoles de primera y segunda generación, fluconazol, itraconazol, voriconazol y posaconazol. Ahora vamos a mencionar las equinocandinas y también como representante en nuestro medio, caspofungina, que ya está en los hospitales del Ministerio de Salud, micafungina y nudalafungina, que todavía no ingresa. El contexto de equinocandinas, ¿cómo actúan? Habíamos mencionado que tenías que recordar que los componentes principales a nivel de los hongos eran la membrana celular y la pared celular, ¿no? A nivel de membrana actúan los azoles, actúan los polienos. En pared celular va a actuar las equinocandinas. Entonces tiene un blanco de acción diferente. También va a ser bloqueando enzimas, ¿no? En este caso actúan sobre la 1,3-beta-glucanosintetasa. En la pared celular, si tú recuerdas estos conceptos de ciencias básicas, había un componente estructural importante que era la quitina, ¿no? La quitina y también la existencia de los glucanos en pared celular. O sea, en membrana celular hemos hablado de ergosterol. Ahora estamos en pared celular. En pared celular, importante, quitina y también los glucanos. Hay dos tipos de glucanos. Para la formación de uno de ellos actúa esta enzima. El bloqueo de esta enzima condiciona el mecanismo de acción de las equinocandinas. Estamos hablando a este nivel. Pared celular existen los glucanos, el bloqueo mediante la inhibición de la glucanosintetasa condiciona el mecanismo de acción de las equinocandinas. Es un mecanismo de acción diferente, es un blanco de acción diferente a lo que hemos visto para azoles y para polienos. Espectro. Es interesante, vamos a cubrir todas las especies de cándidas, vamos a cubrir filamentos o hongos como Aspergillus y grande. No tiene actividad contra Cryptococcus neoformans. No tiene actividad contra Cryptococcus neoformans. Quizás sea una de las pocas excepciones que no tiene actividad, por lo tanto no lo podrías utilizar en una meningitis por criptococo en pacientes con VIH estadio SIDA, ¿no? No tiene actividad contra el criptococo neoformans, pero sí todas las cándidas y también la posibilidad de eficacia por infecciones por Aspergillus. Son sintéticos, pobre absorción oral, por eso la administración es intravenosa, alta unión a proteína, vida media más de 24 horas, el metabolismo principalmente hepático, y esa es una ventaja también de poder utilizar en pacientes con falla renal. Pero recuerda el concepto, no tienen acción sobre criptococo, actúan en la pared celular, bloqueando la formación de uno de los glucanos, tiene cobertura contra todas las especies de cándidas, incluyendo también hongos como Aspergillus. Entonces, representante importante, caspofungina. Dosis en relación a kilo de pesos, esos gráficos para que tú puedas recordarlo, quizás no te pregunten dosis, pero sí a qué familia te pueden preguntar, ¿no? Recuerda que las equinocandinas en nuestro medio ya existe caspofungina. Por último, no menos importante, la fluorocitosina, habíamos mencionado, es de la familia de las pirimidinas. La fluorocitosina es el único antifúngico disponible perteneciente a la clase de las pirimidinas. Tienen un mecanismo de acción diferente a lo anterior. En las células fúngicas se convierte en fluorouracilo por la acción de la enzima citosina de aminasa e impide la síntesis de ADN del hongo. Mecanismo de acción diferente, ¿no? Impide la síntesis de ADN del hongo. Espectro fúngico, dos especies, Candida albicans y Cryptococcus neoformans. Principalmente por eso es que una de las únicas quizás indicaciones es que lo asociamos, como mencionamos, a anfotericina B para el tratamiento de criptococcosis cerebral. Pero interesante, su biodisponibilidad oral es hasta el 80%. Amplia distribución a nivel del LCR, mira, 80%. Por eso lo habíamos mencionado comentando el tema de sinergismo con anfotericina, que a nivel del LCR quizás llegas pobremente, ¿no? Se elimina por orina y se ajustar dosis en insuficiencia renal. No te olvides su mayor biodisponibilidad oral
cercano al 80% en relación a anfotericina. Grande. En la actualidad, la combinación de anfotericina B y fluorocitocina es el tratamiento de elección de la criptococosis en pacientes con VIH estadio SIDA. Entonces, recapitulando, no solamente el espectro antifúngico vas a relacionarlo a fluconazol o anfotericina, que es lo que tú conoces, sino también tenemos otro tipo de fármacos. Lo importante es que tú puedas recordar los mecanismos de acción que han sido mencionados. Recuerda en relación a si actúan en membrana celular, básicamente polienos y azoles. En pared celular actúan las equinocandinas y bloqueando la síntesis del ADN, las pirimidinas. Eso es importante, ¿no? Recuerda también que ya existen cándidas resistentes a fluconazol, como por ejemplo cándida krusei, que en nuestro medio ha sido reportado. La existencia también importante de la asociación de anfotericina B más fluorocitocina para tratamiento de meningitis por criptococo. Con preguntas, vamos a verlo en detalle. ¿Cuál es el tema de efectos adversos de la fluorocitocina? Lo mencionado, mira, se ha descrito diarrea y colitis y elevación de enzimas hepáticas, y también es melotóxico. Es por eso de que quizás una de las pocas indicaciones es meningitis por criptococo, ¿no? Para que lo veas en gráfico, hemos mencionado la existencia de pared celular, membrana celular. A este nivel existe en membrana el ergosterol. La fijación al ergosterol, mecanismo de acción de anfotericina. ¿Sí? Ergosterol, mecanismo de acción de la anfotericina, fijación al ergosterol, desplaza el ergosterol, se produce una pérdida de cationes, ¿no? Para que se forme ergosterol, partimos desde la formación de escualeno, lanosterol, simosterol, fecosterol, episterol. Lo importante es que tú puedas ubicar a qué nivel van a actuar, por ejemplo, los azoles. Habíamos mencionado azoles como fluconazol, como itraconazol, boriconazol, posaconazol, a este nivel, ¿no? Bloquean la 14-alfa de metil-lanosterol. ¿Sí? Entonces, eso es en azoles y anfotericina. Y en pared celular era importante que tú recuerdes la existencia de los glucanos, porque a este nivel, inhibiendo la 1,3 beta-glucanosintetasa, actúa las equinocandinas, como por ejemplo caspofungina. El gráfico no lo menciona, pero hay un fármaco que quizás tú también lo has usado, que es terbinafina, ¿no? Terbinafina, la pregunta es, ¿cuál es el mecanismo de acción de terbinafina? Terbinafina es un fármaco antifúngico que principalmente lo estamos usando para micosis superficiales con un éxito en relación básicamente a las teñas unguiales. Actúa a nivel de la síntesis del escualeno. A este nivel existe una enzima, que es la escualeno 1,3 epoxidasa, ¿no? No está en el gráfico, lo puedes escribir. La escualeno 1,3 epoxidasa. Escualeno 1,3 epoxidasa. A ese nivel, bloqueando la formación de esta enzima, actúa la terbinafina. ¿Sí? Otro fármaco importante que quizás usamos menos que otros años por efectos secundarios principalmente, de repente lo has leído, es grisofulvina. La grisofulvina también es un antifúngico que lo reservamos para micosis superficiales. Tiene un mecanismo bastante interesante. La grisofulvina lo que inhibe no está en el gráfico, pero a nivel de los hongos existe también unas formaciones que se llaman microtúbulos. La grisofulvina inhibe los microtúbulos y con ello evita la mitosis celular. Es un mecanismo bastante interesante, diferente a todo lo anterior. Adicional, la grisofulvina se fija, tiene una avidez por sustancias con queratina, que ustedes recuerdan es constituyente principal de piel, de pelo, de uñas. Se fija la queratina y con ello, cuando los hongos, principalmente dermatofitos, quieren realizar algún tipo de acción deleteria, existe una liberación de la grisofulvina.
Pero recuerden, la acción es a nivel de los microtúbulos y con esto se inhibe la mitosis celular. Entonces, nuevamente, recuerden, azoles, ¿a qué nivel actúa? Inhibición de la 14-alfa de metilenosterol, anfotericina, se fija el ergosterol, las equinocandinas, inhibición de la 1,3-beta-glucanosintetasa, y lo mencionado para terbinafina, el bloqueo de la epoxidasa, ¿no?, en relación a la formación de escualeno.